Mis estimados jóvenes, una vez más saludarlos. Estamos otra vez acá en nuestra tercera sección de la clase, en donde estamos viendo el análisis combinatorio y ya hemos hecho un avance significativo en el capítulo, en la que ya hemos visto la permutación, la variación, sus diferencias, sus fórmulas, sus clasificaciones y obviamente hemos realizado algunos análisis lógicos para poder determinar, por ejemplo, en variación, quién es n y quién es n, ¿no? Partiendo de algunos conceptos importantes. La tercera fase de este capítulo es combinatoria, ¿no? Y la combinatoria ya es una parte muy importante, no solamente en álgebra 1, sino que también en materias de otro semestre, como por mencionar estadística. En estadística, todos ustedes llevan estadística más adelante, y ahí van a hablar de nuevo de la combinatoria, ¿no? Entonces la combinatoria se aplica mucho en estadística, pero también se aplica mucho en álgebra. Entonces acá prácticamente lo que está haciendo la materia es un poquito adentrándolos a lo que son los conceptos básicos de algunos cálculos estadísticos que van a necesitar el concepto de permutación, de variación y de combinatoria. En cuanto a la materia, que es álgebra 1, nos va a interesar en el capítulo que sepan lo que es variación, que sepan lo que es variación, que sepan lo que es combinatoria, sus diferencias, sus fórmulas, sus clasificaciones y cómo calcular algunos ejercicios que no salgan del punto de vista del álgebra. Porque también, como les digo, hay aplicación en otras materias. Cuando hablamos de combinatoria, estamos hablando de qué. Si ustedes leen el concepto que tengo expuesto ahorita en la exposición, dice, ¿no? Combinatoria son las diversas formas de selección que se pueden hacer de R objetos de los N objetos distintos dados sin tener en cuenta el orden de los mismos y la manera en que pueden estar presentados en grupos. Ahora, estos grupos tienen que ser de tal manera que no deben tener los mismos elementos, ¿no? Vean que el concepto dice, ¿no? Son las diversas formas de selección que se pueden hacer de R objetos, de los N objetos distintos, dados sin tener en cuenta el orden, los mismos y de manera que no puede haber dos grupos con los mismos elementos. Es decir, las combinaciones de R objetos a partir de N objetos distintos es obtener todos los subconjuntos de R objetos de los N dados y su fórmula matemática es la siguiente. Claro, si yo leo este concepto, que lo hemos sacado de libros, no es un concepto personal ni un concepto propio, son conceptos de libros, los conceptos que le he mostrado en permutación, en variación y en combinatoria actualmente son de libros. Pero si yo leo esto, no lo entiendo porque en los libros está como que escrito de manera abstracta, o sea, una persona que ya tiene conocimiento, que ya tiene experiencia en la materia, lo va a entender. Pero un estudiante que se está, digamos, metiendo recién a la materia y la está aprendiendo recién, como que lo va a leer y no le va a quedar claro lo que el autor está queriendo decir, ¿no? Que ese es el principal problema de algunos libros de la materia, que es una materia muy abstracta, o sea, los conceptos son muy simbólicos, unas palabras muy trabucadas, que el alumno no puede entender a priori y tal vez por eso piense de que es complicada la materia y en este caso el capítulo que estamos viendo a continuación. Bueno, yo empezaría con lo siguiente. Ocurre de que la combinatoria tiene una fórmula muy parecida a la variación. Vean de que si yo saco esto, esa es la fórmula de variación. Pero si yo multiplico por esto,
ya es una fórmula de combinatoria. Entonces, la combinatoria de n a n es n factorial sobre n menos n factorial por r factorial, donde n debe ser mayor que r, ¿no? Por lo que ya explicamos en el subtítulo anterior. N no puede ser igual que R porque se provocaría una división entre cero y sabemos de que algo dividido entre cero no existe. N no puede ser menor que R porque si N es menor que R se provoca una respuesta negativa y eso no tiene lógica. En un problema real de la vida real no tiene sentido que yo responda negativamente, o sea, con signos negativos un resultado, ¿no? Y entonces, partiendo de esos hechos, N es mayor que R, indudablemente. Eso me va a servir para que cuando yo lea un ejercicio, sepa de que el número mayor es N y el número menor es R. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la permutación, la variación y la combinatoria? Las tres tienen algo en común. Ordenan cosas distintas, objetos distintos. La permutación, la variación y la combinatoria. Ahora, la combinatoria en comparación a las otras dos, para la combinatoria, por ejemplo, algunos autores eh, aluden, para que un estudiante pueda entender la diferencia, que en una combinatoria los cálculos deben ser de manera ordenada, es decir, el orden a la hora de hacer los cálculos es importante. Para la combinatoria, tenemos un grupo de conjuntos y de ese grupo de conjuntos, porque vean que en variación teníamos un conjunto y de ese conjunto yo elijo algunos. La combinatoria es un grupo de conjuntos, o sea, más de uno, ¿no es cierto? En la que yo puedo elegir algunos elementos y los puedo relacionar de tal forma de que esa relación entre esos elementos, no importa cuál sea el orden de esa relación, me provoque un cálculo matemático llamado combinación. Entonces, por ejemplo, les voy a dejar para que ustedes vayan pensando ahorita algunos ejemplos para que ustedes me digan en la sección de rondas y preguntas qué serían. Por ejemplo, les pongo el ejemplo de el hecho de que la policía tenga que verificar una determinada placa de un determinado automóvil que realizó, por ejemplo, un asalto. Y nosotros queremos, como policía, digamos, ver con la información que me dio un testigo cuántas placas tuviese que analizar la policía para poder llegar a obtener un resultado que permita llegar hacia el culpable. Eso sería variación, sería permutación, sería combinatoria. Ojo, de que no porque estamos en combinatoria, el ejemplo que estoy dando es combinatoria. Los voy a poner un poquito a pensar con la explicación que después voy a dar, ¿no? Un partido de fútbol, el director técnico hace un cambio, saca el jugador con la camiseta número 8 y pone un jugador con la camiseta número 15. Eso es permutación, eso es variación, eso es combinatoria. Un campeonato de fútbol en la que yo quiero organizar y se inscriben 20 equipos en partidos de ida y vuelta. A la hora de hacer el fixture, es una permutación, es una variación, es una combinatoria. Entonces les pongo esos tres ejemplos, les puedo poner más, para que un poquito vayan pensando qué sería. Permutación, variación, combinatoria, ¿no? Y si podemos responder esas preguntas, como que estamos bien en el concepto. Si no podemos responder esas preguntas, como que en la evaluación de análisis combinatorio vamos a estar medio fregados porque si no puedo determinar qué es,
ni lo voy a poder empezar el ejercicio. Voy a tener que razonar, ¿no? ¿Qué? La permutación es una variación, es una combinatoria, entonces vuelvo a recalcar que eso es lo importante. Una vez que yo digo, esto es una variación, la fórmula, siempre y cuando no tengamos condiciones, porque vean de que hay problemas que tienen condiciones. Bueno, para que quede claro la combinatoria, empecemos. ¿De cuántas maneras diferentes podrán los estudiantes de ingeniería industrial elegir a su centro interno formado por 12 personas si debe haber un presidente, un vicepresidente y una secretaria? Esto es una variación. No, no es una variación, pero había un problema parecido con los alumnos de civil en donde, ¿qué cambiaba? Eran 15 personas y se elegían 3 también. Tal vez por el hecho de que sean 15 y aquí son 12, ¿tiene que ver eso? No, nada que ver. O sea, el número no tiene nada que ver si es permutación, si es variación o si es combinatoria. Aquí lo que tiene que ver es el orden. Es como el ejemplo que le daba de esa autoridad que venía al curso y nos decía, ¿cuántos alumnos tiene ahorita? 40. Elíjame a 3. ¿Cuáles? Al quien sea. Variación. A los 3 mejores. Combinatoria. Si no me dice nada, si me dice, a ver, ¿cuántos alumnos tiene? 20 estudiantes. A ver, ¿de cuántas formas podemos elegir a 3? Eso es permutación. Entonces, en un ejercicio, modificando una palabrita o algo, ya cambia todo. Entonces aquí estamos enfrente a una combinatoria porque hay un orden. O sea, hay un presidente, hay un vicepresidente y hay una secretaria. Por lo tanto, de estas 12 personas, yo voy a elegir a 3, pero se supone que al mejor de esos 12 lo vamos a poner como presidente. Luego, al segundo mejorcito o la segunda, ¿no? Para que tengamos hombres y mujeres, digamos, ¿no? En la directiva, o por ahí una mujer es la mejor, no hay problema, pero, o sea, va a ser el vicepresidente y la secretaria, que no necesariamente puede ser una mujer, también puede ser un varón. Entonces, ya aquí hay una importancia de elegir a los mejores. Entonces acá estamos enfrente a una combinatoria. En E12 eres 3, reemplazo la fórmula, ¿sí? Aplico mi calculadora y tengo 220 maneras de elegir el orden de esa directiva. ¿No es cierto? Bien, eso como primera instancia. Ahora, para la combinatoria, estas 12 personas, todas son buenas. O sea, no hay ninguna persona mala aquí en cuanto a dirigir, digamos, políticamente un centro interno. O sea, están los 12 mejores aquí. Y de esos 12 mejores, vamos a elegir lo mejor de lo mejor. ¿Sí? Esa es una diferencia fundamental en respecto a la variación. Luego aquí hay un segundo ejercicio. En un campeonato local se inscriben para participar 10 equipos. ¿Cuántos partidos se van a jugar en total si se juega en ida y vuelta? Por ejemplo, muchos de ustedes alguna vez han participado en un campeonato o algunas veces no les han pedido, ¿no? A ver, formen un equipo, inscríbanse y hagamos un campeonato. O sea, eso es algo de la vida real frecuente, ¿no? Muchos de ustedes seguramente alguna vez habrán formado un equipo, se habrán inscrito, ya sea en estas elecciones estudiantiles que vienen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto, por ejemplo, es vida real. Es decir, yo quiero formar la liga de civil, digamos. Y la liga de civil está formada por 10 equipos en partidos de ida y vuelta. ¿Cuántos partidos se van a jugar? Entonces, muchas veces nosotros hacemos esos cálculos sin saber que estamos haciendo combinatoria.
O sea, sabemos hacer los cálculos, armamos el fixture, primera fecha, segunda fecha, tercera fecha, etcétera, pero muchas veces no sabemos de que hicimos una combinatoria. Entonces acá no es cierto. ¿Por qué es una combinatoria? Miren lo que voy a analizar para llegar a ver qué es una combinatoria. Escúchame, ¿por qué esto es una combinatoria? No es una variación. Mire, es una combinatoria porque no es lo mismo que en la primera fecha juegue Blooming y Oriente a que jueguen, por ejemplo, en la fecha final. ¿Te das cuenta? O sea, claro, es un clásico que en la primera fecha va a haber muchísima gente, pero si se enfrentan en la última fecha, pónganle para ver quién es el campeón, no, pues, o sea, es diferente. Y ahí hay un orden de importancia, ¿correcto? Además, vean ustedes que si ustedes analizan el campeonato local, no siempre comienza jugando en la primera fecha Oriente y Blooming. ¿Cuál es el motivo? ¿Se dan cuenta? O sea, la matemática empieza a explicar por qué, digamos, no conviene empezar con un clásico en la primera fecha. ¿Por qué ponerle vos en la quinta fecha, en la séptima fecha? ¿Por qué en la novena fecha? Porque hasta ahí ya ellos tendrán unos ciertos puntos ganados, tal vez unos más, otros menos, y ese clásico de la novena fecha es más importante porque puede clasificar a uno y hundirlo al otro, y no es lo mismo pues que jueguen en la primera fecha. Entonces, todo tiene su explicación, todo tiene su sentido. Y la matemática está metida en los cálculos. Entonces, estamos enfrente de una combinatoria porque hay un orden, porque no es lo mismo que jueguen en la primera fecha a que jueguen en la novena fecha. Pero no es lo mismo. En un campeonato mundial, el que viene, por ejemplo, ¿cuándo pues han visto de que en un grupo esté, por ejemplo, Brasil con Alemania, o en un grupo esté Brasil con Argentina? ¿Por qué, digamos? Bueno, son cabezas de serie, no se pueden cruzar, pero que no conviene pues que se crucen al comienzo, que se eliminen al comienzo, porque es mucho más emocionante que se eliminen en un octavo, en un cuarto ¿no? de final, en una semifinal. Entonces todo está estructurado matemáticamente, ¿correcto? Entonces, esa explicación no sale de la materia, porque estamos viendo explicaciones en la vida real y de un deporte que o es pasión de mucha gente, el fútbol, por ejemplo, ¿no? Que mucha gente, digamos, eh, le gusta, lo practica, el campeonato mundial, los campeonatos de barrio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ese motivo, es una combinatoria. O sea, yo tuve que ir más allá del problema para analizar qué es una combinatoria y los motivos por el cual es una combinatoria. Entonces tenemos acá N que vale 10, que son los 10 equipos que se inscribieron. ¿Y por qué R vale 2? No, pues porque tenemos un partido de ida y un partido de vuelta. Es como ahorita, digamos, en la fase final de la liga. Hay un partido de ida y un partido de vuelta, ¿correcto? Entonces, por eso R vale 2. Entonces, aplicando la fórmula, tuviésemos 45 partidos de fútbol. Pero estos 45 partidos de fútbol, ¿qué quiere decir? Bueno, quiere decir que ahí están metidos todos los partidos de la primer fecha, segunda fecha, tercer fecha, si están en grupos, octavos de final, cuarto, o sea, en total, en total, el campeonato tuviese 45 partidos, ¿ok? 45 partidos tuviese el campeonato, si son 10 equipos que se inscriben en un ida y vuelta, porque tenemos que entender eso. ¿No? No es nomás reemplazar la fórmula, tenemos que entender, digamos, el significado del 45, o sea, 45 partidos de fútbol. Entonces, ya, pero a ver, un campeonato, ¿cómo lo vas a hacer? Fase de grupo, con octavos de final, con cuartos de final, con semifinal, con final, todos contra todos, ¿cómo es el, digamos, la cronología del campeonato? ¿No? Más lo importante, es una
combinatoria por lo que he explicado. Después de esos análisis que estoy haciendo, si es en fase de grupo y todo lo demás, vamos a verlo en problemas mucho más complejos, que no son difíciles, pero que tengo que analizar de manera mucho más detallada. Otro ejemplo de combinatoria sería, por ejemplo, ¿de cuántas maneras se podrán juntar un grupo formado por 5 mujeres y 7 hombres con otro grupo formado de 3 mujeres y 5 hombres? Ok. Eh, Esta es una combinatoria por lo siguiente. Vamos a hacer de cuenta de que es un fin de semana y va a haber la fiesta de junte de promociones. Y en esta fiesta de junte de promociones hay un grupito que se ha juntado en una casa y hay otro grupito que se ha juntado en otra casa. En la primera casa hay 5 mujeres y 7 hombres, y en la segunda casa hay 3 mujeres y 5 hombres que se han juntado pues para volverse a encontrar, hacer la previa, etcétera, etcétera, etcétera. Y ocurre de que estos dos grupos se van a juntar en el sitio donde está programada la fiesta. Cuando estos grupos A y B se junten, se van a poder mezclar o se van a mezclar. Eso es combinatorio, porque yo tengo un grupo A formado por 5 mujeres y 7 hombres y un grupo B formado por 3 mujeres y 5 hombres. Entonces, el concepto decía, ¿no? Un grupo de conjuntos. Entonces, aquí tengo un conjunto que tiene 5 mujeres y 7 hombres y otro conjunto que tiene 3 mujeres y 5 hombres. Entonces, ahí es una combinatoria. Ahora, lo que hace la combinatoria es ordenar los cálculos. Se dice, vamos a hacer un cálculo para las mujeres y vamos a hacer un cálculo para los varones. La combinatoria lo que hace es, a ver, en el grupo uno tú tienes 5 mujeres y en el grupo 2 tú tienes 3 mujeres. Entonces, para el evento mujeres, N vale 5 y R vale 3. O sea, vean, 5 y 3. O sea, para el cálculo de lo que es mujeres en combinatoria, 5 a 3. N mayor que R. Aplico la fórmula y obtengo el resultado. Sé que con esta cantidad de mujeres que está en el grupo A y con esta cantidad de mujeres que está en el grupo B, tenemos la capacidad de hacer 10 grupos. Pero no hay solamente mujeres, también hay hombres. Y en el grupo A hay 7 y en el grupo B hay 5. Entonces va el evento para los varones. N vale 7, R vale 5. Entonces aplico la fórmula y tengo 21 grupos. 10 por el lado de las damas, 21 por el lado de los varones. Ahora, cuando se mezclan, cuando los grupos se juntan, ¿cuántos juntes, cuántas ordenaciones puedo hacer? Bueno, vamos a multiplicar. ¿Pero por qué vamos a multiplicar? Porque está el operador y, ¿no es cierto? El operador y es un operador multiplicativo. Entonces, aquí el evento dama y el evento varón, sus resultados se multiplican. Si uno diría 10 más 21, 31, digamos. No, no es 31, no es una suma. Entonces, mucha gente le pilla el sentido a sumar. Claro, cualquiera pensaría que se suma, ¿no? 10 más 21, no, pero no se multiplica, o perdón, no se suma porque aquí está el operador multiplicativo. Ahora, aquí dice o, si utilizamos el operador o es una suma. Ahí sumaríamos principio de adición, se llama. Si van a investigar en su tiempo libre, en libros, bibliografías o artículos de internet que ustedes vean conveniente. Y el operador y es el principio de multiplicación que está en cualquier libro de la materia en cuanto a este tema. Yo lo que hago es explicar los conceptos con ejercicios, ¿no? Pero también les puedo pasar en la plataforma algunos conceptos que les van a servir para que ustedes puedan reforzar sus conceptos, porque aquí es el concepto la clave. Entonces la respuesta total sería 10 por 21, que sería 210. Una pregunta clásica de una combinatoria es, por ejemplo, la que ustedes ven en este momento. Un director técnico convoca a formar parte de su equipo para el siguiente campeonato. A la convocatoria
vienen 3 arqueros, 7 defensas, 6 mediocampo y 8 atacantes. Si se sabe que el director técnico juega con 4 defensas, 4 mediocampos y 3 atacantes, ¿cuántos equipos diferentes va a poder formar? Entonces, cuando uno ve un partido de fútbol y ve que un director técnico hace un cambio de jugador, estamos enfrente a una combinatoria, ¿sí? Ahora, ¿por qué una combinatoria? Porque un equipo de fútbol está formado por varios grupos. Están los grupos de los defensores, están los grupos de los mediocampistas, están el grupo de los atacantes y están el grupo de los arqueros. Los arqueros entrenan con los arqueros, ¿no? Los defensas se juntan a charlar, ahí a hablar, etcétera. Los mediocampos se pueden juntar con los defensores y los atacantes, pero cada uno tiene su posición específica en la cancha. Que si bien hoy en día el fútbol ha progresado, ya vemos que hay defensores que van al ataque, vemos que hay mediocampos que van al ataque, ¿no? Entonces, hasta arqueros que van a atacar, ¿no? Van a los últimos momentos. Entonces ya como que el concepto no es que varíe, pero ya esa modificación hace un poco variar, digamos, el hecho de poder explicar de repente un cierto cálculo matemático en cuanto a una determinada situación, pero en este caso se mantiene de que el arquero pues está en su posición, los defensores en su posición, los mediocampos en su posición y los atacantes en su posición. Entonces este camarada saca en el periódico, ¿no? Los interesados en formar en el equipo tanto, presentarse tal día, tal hora, en tal sitio. Entonces, se presentan 3 arqueros, se presentan 7 defensores, se presentan 6 mediocampos, se presentan 8 atacantes. ¿Cuál es el problema? Que el director técnico dice, caramba, yo no juego con 7 defensores, yo juego con 4. Yo no juego con 6 mediocampos, yo juego con 4. Y yo no juego con 8 atacantes, yo juego con 3. El sistema 4-4-3, ¿no? Que los varones, digamos, acá van a entender mejor, ¿cierto? Porque hay varios sistemas de juego en el fútbol. Estamos aquí en el sistema 4-4-3 y uno que es el arquero. Entonces, bajo ese sistema, ¿cuántos equipos él puede hacer? O sea, él no va a agarrar y va a decir a los defensores, quédense 4 y 3 se van. Lo que él va a hacer es, va a probar, ¿no es cierto? Va a formar diferentes equipos y va a elegir pues los mejores. Se supone de que en el equipo tienen que estar los mejores. Entonces, desde ahí ya va surgiendo el concepto de combinatoria. Otro concepto que apoya que es una combinatoria es porque tengo el grupo de los arqueros, el grupo de los defensas, el grupo de los mediocampos y el grupo de los atacantes. Son grupos diferentes. Si bien es cierto, digamos, hay defensas, como les digo, que suben a atacar, pero no hay atacantes que tal vez vayan a defender. O si hay, van, pero no tienen la misma experiencia que los defensores, pues que han hecho eso toda su vida. Entonces, todo eso tengo que ver yo, que analizar a la hora de ver qué tipo de problema me están preguntando. Entonces acá, lo que hace la combinatoria es, vamos a acomodar los cálculos. Los arqueros, los defensas, los mediocampos, los atacantes. Entonces, eso es lo que hace la combinatoria. Ordena. Es como si agarre y diga, a ver, los arqueros, ¿quiénes son? Yo, somos 3. Ok. Se supone que con 3 arqueros, yo puedo poner uno, ¿no es cierto? A ver, vamos al evento de arquero. Han venido 3. Yo le digo, bueno, señores, son 3, pues yo puedo poner uno. Así que, ¿cuántos equipos puedo hacer con ustedes 3? 3 equipos, obvio. ¿No es cierto? Entonces, la matemática me dice, no, pues, tenés 3 arqueros y vas a poner uno, pues son 3 equipos. Y queda demostrado con la fórmula. Entonces, yo tengo el evento arquero, el evento defensa. Los llamo a los defensores, a ver, ¿quiénes son defensa acá? Yo, son 7. Les explico. A ver, jóvenes, son 7, pero van a quedarse 4. Así que vamos a formar equipos, voy a ir modificándolos, voy a ir viendo cómo juegan, y al final de los 7, con 4 me voy a quedar. Entonces, hacemos el evento defensa, ¿no? El evento defensa, 7-4, vean,
por eso que están con el mismo color, para que me entiendan lo que estoy haciendo, y entonces aplico mi fórmula, aplico mi calculadora, y con estos defensores puedo formar 35 equipos, diferentes, obviamente. Entonces uno puede pensar, ¿no? 3 equipos acá y 35 equipos acá, llevan 38 equipos, se está sumando, pero no siempre es sumar. Todo va a depender del operador que me estén dando en el ejercicio. Luego está, ¿no es cierto?, el evento mediocampo. Los llamo a ver, jóvenes, ¿quiénes son acá mediocampistas? Yo, son 6. Ok, a los 6 les digo, a ver, señores, ustedes son 6, me voy a quedar con 4. Así que vamos a ponerlos a jugar, los voy a observar y los 4 mejores pues se quedan. Entonces hacemos el cálculo mediocampo de 6 a 4, fórmula, calculadora, 15 equipos diferentes puede formar el técnico con esos jugadores, con un mediocampo diferente. O sea, hay 15 equipos cuyo mediocampo va a ser diferente. Hay 35 equipos cuya defensa va a ser diferente. Y hay 3 equipos cuyos arqueros van a ser diferentes. Esa es la explicación. Y está el evento atacantes. Son 8 los que han venido. Yo me debo quedar con 3. Ojo, no estamos tomando en cuenta a los suplentes, porque la combinatoria agarra lo mejor de lo mejor. Por si acaso, si yo a este problema le aumento suplentes, o sea, le pongo aquí, la maquillo la historia y le empiezo a poner más cositas, puede ser que ya no sea combinatorio, ¿no? Entonces yo digo, señores, ustedes son 8, yo solamente me voy a quedar con 3. Entonces la típica, voy a ponerlos a jugar, voy a verlos cómo juegan y los 3 mejores atacantes pues se quedan en el equipo y lo demás pues un placer, será una siguiente oportunidad. Evento ataque de 8 a 3, calculadora, y puedo formar 56 equipos diferentes con esos 8 atacantes. O sea, 56 equipos con un ataque diferente, con jugadores atacando no de diferentes maneras, sino que diferentes nombres. En un equipo puede estar, por ejemplo, Juan, José y Carlos. En otro puede estar Juan, José y Mauricio, pongámosle. Entonces, no, eso es importante entender, ¿no? ¿Qué significa el 56? Porque, a ver, en ingeniería no es que lo calculemos y te preguntan, ¿no? ¿Y qué quiere decir 56? Entonces, ahí el alumno queda fregado porque piensa que es la fórmula. Bien, pero ¿cuál es la explicación, pues, mi hermano? ¿Qué significa 56? Eso es lo que yo quiero. Porque el 56 pues, cualquiera lo puede sacar con la calculadora. Pero ¿cuál es el significado de eso? ¿No? Ahora, estamos multiplicando. Arquero, defensa, mediocampo y ataque. ¿Por qué multiplicación? Bueno, porque en este problema, ¿no? Se ha ocupado el operador de multiplicación. Y uno dice, ¿dónde? Bueno, ocurre de que estas comitas, ¿no? O aquí está, ¿no? Estas comas literalmente reemplazan a la I. Hay una regla, ¿no? Que no estamos en literatura acá, pero es cultura general, pues, ¿no? Y aquí está el I, el operador I, el operador I. Entonces es una multiplicación. Le vamos a multiplicar y entonces este camarada tiene 88.200 equipos diferentes que puede formar con estos señores que han venido. De esos 88.200 equipos que él puede formar, se va a quedar pues con uno, que va a ser el mejor que él va a ver. O sea, tengo 88.200 equipos que puedo formar y de esos el mejor equipo es el que voy a elegir. ¿Ok? Y entonces de esa manera tenemos el resultado final del ejercicio. Y entonces con esto podemos dar por terminada la clase de hoy. Antes, obviamente, de pasar a la ronda de preguntas y consultas que ustedes tengan en estos minutos que queda para el finalizar de la clase. Por lo tanto, mis estimados jóvenes, hemos visto permutación, variación y combinatoria. En la siguiente clase vamos a ver
problemas ya netamente prácticos, ya la teoría tiene que estar, por favor, bien pulida, tiene que estar bien clara, para que luego hagamos ejercicios de mayor nivel y podamos con ustedes razonar la solución del problema y lo importante, definir qué es permutación, variación o combinatoria. La combinatoria también se clasifica en simple y con repetición, pero a nosotros nos interesa la combinatoria simple. La combinatoria con repetición no es que no sea importante, sino que en la materia, por en cuanto, no nos va a interesar mucho, pero sí la combinatoria simple. Bien, mis estimados jóvenes, entonces vamos a terminar con la sección final de la clase y en la siguiente veremos la ronda de preguntas y consultas que tengan. Esperando de que todo esto se haya quedado entendido, me despido de ustedes hasta nuestra siguiente clase o una siguiente oportunidad. Que estén bien, mis estimados jóvenes. Hasta luego.